Oramos. Señor y Padre, te damos gracias por este tiempo, Dios. Gracias por el privilegio que tenemos de compartir tu palabra. Gracias por la vida de las personas, las familias que aquí hoy están representadas. Nos ponemos delante de ti para leer y explicar tu palabra, Señor, confiando en que por medio de tu Espíritu tú harás la obra en nuestros corazones y en nuestra mente. Para aquellos que necesitan ser regenerados, devueltos a la vida, sean así hechos a través del poder de tu Espíritu y tu palabra, oh Dios. Aquellos que necesitan ser enseñados, instruidos, redarguidos, ministrados, que así lo sean, Señor. Queremos darte honra y gloria y que Jesucristo sea exaltado en esta tarde en nuestros corazones, oh Dios. Cambia la disposición de nuestro corazón, si no la tenemos, para que tu palabra sea sembrada y caiga en buena tierra y dé fruto a 100 por uno, oh Dios. En Jesús oramos. Amén. Vamos a empezar esta tarde. Vamos a ir leyendo, explicando el capítulo número 2 de Marcos. Vamos a leer la versión oficial de la iglesia, que es una nueva versión internacional. Y vamos a leer los versos del 1 al 13. Dice: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba, entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley estaban sentados allí y pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante, supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad de la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Me voy a acercar un poco porque me tengo que esforzar menos para... Lo siento por ustedes, le va a caer. ¿Me puedes poner la foto allí? Perfecto. Muchos de ustedes reconocerán esa foto. Allí en la ciudad de Génova, en Suiza, la parte alta de la ciudad que llaman la vieja Génova, está en la parte alta, está la universidad, y al lado de la universidad hay un parque. Y en ese parque está este muro que llaman el Muro de la Reforma. En la parte central del muro, allí en las estatuas que están de pie, están cinceladas en mármol las estatuas de Calvino, de John Knox, de William Farel. Y estos son los reformadores del siglo XVI. Pero si ustedes se fijan, lamentablemente la foto no lo dice, no se ve muy bien, pero si ustedes miran de frente, está cincelado en el mármol una frase que va a los lados de esas fotos centrales, que dice en latín: post tenebras lux. La sencilla traducción a eso es: después de las tinieblas, luz. ¿Y qué querían decir los reformadores con ese lema? Hablaban de una oscuridad que desde el punto de vista reformado sucedió de forma gradual, pero sin descanso, desde la Edad Media, siglo V, hasta el siglo XVI, que fue el siglo de la Reforma. Los reformadores entendían que había habido un cambio en la comprensión de la Iglesia y del cristianismo bíblico
acerca de la salvación y que se había desarrollado muy gradualmente en la Iglesia Católica un movimiento, una forma de pensar a los que los teólogos llaman el sacerdotalismo. Sacerdotalismo, en palabras muy sencillas, quieren decir pues que la salvación se logra a través de la administración de la Iglesia y del sacerdocio, y en particular de la administración de los sacramentos. Este término o este concepto, esta diferencia de opinión en cómo se obtiene la salvación, dividió la Iglesia en dos, y nos llega hasta nuestros días, donde vemos los católicos por un lado y los protestantes por otro lado. Entendemos que a la salvación se llega de diferente manera. Pues en nuestro texto de hoy, básicamente, esencialmente, en la viñeta o perícopa que nos dibuja Marcos, tenemos un conflicto muy parecido entre Jesús y los líderes del judaísmo de aquel tiempo. Este texto debe responder a ciertas preguntas. Cuando estamos leyendo, siempre hágale preguntas al texto. La Biblia no se guarda, no le tiene miedo a la pregunta. Cuando usted está leyendo, pregúntese qué, cómo, cuándo, dónde, quién dijo, por qué lo dijo. Pues en este texto vamos a hacer varias preguntas. Por ejemplo, ¿quién es el que perdona los pecados? ¿Dios delega esa función en sacerdotes terrenales? Por ende, ¿cómo nos salvamos hoy en día? ¿Es solo por fe en el sacrificio de Cristo? ¿O hay algún ritual o algún sacramento que lo sustituya o que le acompañe? Son preguntas que intentaremos responder en este texto. Pero, como decía, Marcos aquí nos pinta una viñeta en la cual hemos visto en el primer capítulo que Jesús elige Capernaum como su centro de operaciones. Y él sale de la ciudad, va a un sitio descampado y va predicando el Evangelio en diferentes ciudades. Y aquí tenemos como él, después de haber venido, si se recuerdan en las predicaciones tanto de Joel como de Eric, de las ciudades vecinas, vuelve ahora a Capernaum y vuelve a su casa. Recordamos que Capernaum está situada alrededor del lago de Tiberíades o el mar de Galilea, como dicen algunas versiones. Y esas casas tienen la particularidad de que son casas de una sola planta y están techadas con vigas, una separación de 1 metro, y estas vigas están recubiertas como una especie de barro que se endurece con el sol. Por eso no es de extrañar lo que cuenta Marcos en esta viñeta. Decía que Jesús vuelve y empieza a enseñar en esta casa. Y de repente vemos una casa abarrotada de personas. La costumbre en aquellos días es que no se cerraban las puertas. Como en nuestros días hoy es impensable que usted tenga la puerta de su casa todo el día abierta. Pues en aquella ciudad, en aquel tiempo, era una cultura de puertas abiertas. Se levantaba el día, usted se levantaba y dejaba la puerta y los vecinos entraban, salían, todo el mundo podía visitarla. A menos que usted no quisiera que nadie le visitara, no se cerraba esa puerta. Pues aquí tenemos algo parecido. Puerta abierta, Jesús ya no puede pasar desapercibido, su fama se ha extendido en toda la región por las cosas que ha hecho, las cosas que ha dicho, ¿no? Y vemos aquí que hay un grupo variopinto de personas que van a ver a Jesús, ¿no? Y en esta tarde yo quisiera utilizar a cada una de estas personas que van a visitar a Jesús y quisiera hacer una analogía con las personas que visitan nuestras iglesias, para ayudarnos, no para criticar a nadie, sino para ayudarnos y examinarnos en la intención por la cual cada uno de nosotros venimos a la iglesia, ¿no? Dice en el versículo 2, cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Quería decir que mi planteamiento, mi tesis original, no sé si Juan la puede poner en el título del mensaje, ese es. Esta es mi tesis, en la cual nos vamos a basar en el día de hoy. Que Jesús es el Rey con autoridad, que busca, que demanda, provee la fe que sana
que perdona y que salva. Amén. En el verso 2 leemos, dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Y pronto la casa donde se hospedaba, como antes decíamos, estaba llena de visitas. Y aquí vamos a hablar de el primer grupo de personas que habían allí congregadas. Yo le llamo, ¿me puedes poner la otra diapositiva? Los curiosos. ¿Se ve ahí, no? Eso ahí. El primer grupo que vamos a analizar y que vamos a ver son los curiosos. A estas personas no conocen ni les importa la verdad. Muchos de los que estaban allí congregados iban a ver el espectáculo, a Jesús sanando, a Jesús predicando, ¿no? Ellos no andaban buscando ninguna verdad, ni siquiera eran conscientes de que necesitaban de esa verdad. Venían puramente por los milagros, por el espectáculo, el entretenimiento. Los que, como dice el dicho, van donde va Vicente, porque Vicente va donde va la gente, ¿no? Una versión más moderna, en nuestros días, un poco más actualizado, son los que Paul Tripp, en su libro de Cómo cambia la gente, les llama los socialistas. Nada que ver con la política, no me confundan. Nada que ver con la política. Pero Paul Tripp le llama a los socialistas, ¿por qué? Porque estas personas vienen a las iglesias por las relaciones que han encontrado en el cuerpo de Cristo. Lo social, el tener amistades que se preocupan, reemplazan a Cristo, ¿no? El evangelio queda reducido a una red de relaciones cristianas satisfactorias. Y yo pregunto, usted dirá, ¿hay algo malo en eso? Para nada, al contrario, la Biblia motiva a que entablemos relaciones de amistad profundas, ¿no? De ayuda. Pero ¿cuál es el problema de este tipo de personas? Que reemplazan a Cristo y su evangelio por esas relaciones. Su propósito es llegar a un sitio donde son conocidos, donde me conocen y no pasan de ahí. No buscan una relación que les santifique. Ni siquiera piensan en la salvación. Simplemente son personas, muchos de ellos, que se sienten vacíos, se sienten solos y quieren compañía, ¿no? En el verso 3 dice, mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla, y como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. El segundo grupo de personas que vemos en el relato aquí en Marcos son el paralítico y sus 4 amigos. Estos reconocen su necesidad y buscan la verdad que satisface dicha necesidad. Este grupo de personas, ¿no? Primero, lo importante es que reconocen que necesitan algo, que algo les falta, ¿no? Y saben, o por lo menos sospechan, dónde está eso que ellos necesitan. Llegan buscando un encuentro con Jesús, porque creían que en Él había el poder para devolver la salud a su amigo. Y viendo la imposibilidad de llegar hasta donde estaba el maestro, van por la parte de fuera. Estas casas antiguas tenían una escalera por fuera que le llevaba a la azotea. Llegan allí al techo, abren un agujero y bajan la camilla donde está el paralítico. Todas las personas allí reunidas podían reconocer y podían ver la necesidad física de este hombre. Pero solo Jesús percibió el problema más profundo y más importante que tenía este hombre. La necesidad de perdón que tenía el paralítico. Era obvio que él quería una restauración física, pero Jesús sabía que el hombre necesitaba más que eso. Así que se centró primero en el asunto más grave que este hombre tenía. Cuando las personas vienen a nuestras iglesias con una necesidad física, una enfermedad, ¿no? Problema relacional, una deuda, no tienen dinero, esto no está diciendo que no atendamos a esas necesidades, ¿no? Pero su principal problema, cuando no son hijos de Dios, cuando no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador, es que tienen un problema con Dios, con el Creador, y que están destinados
a una eternidad sin Cristo. Entonces, hay que buscar el balance, el equilibrio entre te digo la verdad en amor, oigo tu necesidad. Tampoco voy a prometerte que no vas a tener deuda, que se te va a quitar tu enfermedad, porque eso no es bíblico. Nosotros no tenemos ese poder. Si algo ha llegado a tu vida, es porque Dios lo ha permitido con un propósito y un sentido. Porque de lo contrario, estaríamos en el grupo de los fatalistas, ¿no? No hay nada que hacer, lo hecho está. No, nosotros no creemos eso. El cristiano debe tener una visión bíblica acerca de la vida. Si Dios nos ha cambiado la manera de pensar, nosotros tenemos que pensar de acuerdo a lo que dice la Biblia, cuál es la realidad que nos ocupa cada uno de nosotros. Entonces, la enfermedad, la pérdida, el dolor, todo eso, para el cristiano que tiene una visión bíblica debe entender que Dios está en control de eso, que Dios tiene autoridad y eso ha llegado a la vida de nosotros con un propósito y con un sentido, ¿no? Entonces, si Dios lo ha permitido, en su voluntad, en su autoridad, eso se mantendrá o se quitará. Él lo sabe. Nosotros no podemos saber eso porque no somos Dios. Entonces, cuando estas personas vienen a nosotros, nosotros tenemos que decir con amor, en verdad, tu primera necesidad es resolver tu problema con Dios, ¿no? Y Dios hará, le regenerará y hará lo que tendrá que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Según Mateo 4:24, Jesús sanó a muchos que sufrían de parálisis. Sin embargo, los 3 sinópticos dirigen su atención acerca de este hombre. Lo podemos leer en Mateo 9, del 1 al 8, en Lucas 5, del 17 al 26. Su historia es notable, no solo por la intrépida determinación de sus amigos, sino más bien debido a que Cristo hizo por este hombre algo más allá que curarle el cuerpo. Los amigos de este hombre nos sorprende la determinación de todas las cosas que hacen para aliviar la pena, el dolor y la enfermedad de su amigo. No dejaron que la adversidad de las multitudes le derrotaran. Así que dañaron al menos temporalmente el techo de alguien e interrumpieron la enseñanza de Cristo. Cuando Jesús vio la fe de estos hombres, esa fe que se ríe de los obstáculos, debió haberse sonreído por dentro, ¿no? Y sentirse complacido. En el verso 5 dice, al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. El pronunciamiento fue por lo menos sorprendente porque parecía inapropiado e incluso irrelevante para la situación inmediata. No hay ninguna sugerencia en el texto de que esa enfermedad estaba relacionada con un pecado específico, ¿no? Pero Jesús sabe, la Biblia lo dice, que todo hombre es pecador. Por lo tanto, todo hombre necesita el perdón de Dios. No ha nacido un solo hombre después de Adán que no haya nacido ya en pecado. Y todo hombre, su primer problema, su primera necesidad es restablecer su relación con el Dios vivo y verdadero, ¿no? Luego dice el verso 6, algunos maestros de la ley, aquí en este relato, como en toda narrativa, vemos cómo va incrementando la tensión en la narrativa. Y aquí va acercando a ese clímax. Dice, algunos maestros de la ley estaban sentados allí y pensaban, ¿por qué habla este así? Estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Estos maestros de la ley me ayudan a pensar en el tercer grupo de personas que allí se habían congregado. Los que conocen la verdad, pero no reconocen su necesidad. Lucas 5:17, como decía antes, también hace el mismo relato. Y allí él explica que no solamente los escribas estaban reunidos, sino que también estaban los fariseos, que eran los líderes espirituales del pueblo judío. Y parece que estaban en primera línea, muy cerquita del maestro. Estos fariseos, quienes eran los principales guardianes y defensores de las tradiciones y los rituales, ¿no? Eran los legalistas que impregnaban el judaísmo del primer siglo. Estos aparecieron en la historia de Israel unos 2 siglos antes de Jesucristo, porque, si ustedes se recuerdan,
Allí en el Antiguo Testamento, lo último que sabemos del pueblo de Israel es que venía del cautiverio babilonio, ¿no? Y al venir de 70 años de cautiverio, las leyes judías, ese sentimiento, ese conocimiento de Dios, vino mezclado con mucho de la cultura babilónica. Y este grupo sale como una necesidad para redirigir en primera instancia, en sus orígenes. Su idea era recordar al pueblo de Israel quién era Dios y las promesas que Dios había hecho y mantener esa fe en el Dios único y verdadero, porque venían de un politeísmo pagano, ¿no? Pero fue degenerando y se convirtieron en lo que vemos en los días de Jesús. Estos legalistas que pretendían que todo... Empezaron a inventar leyes y reglas por encima de la ley de Dios, oprimiendo al pueblo. Parece un legalismo sin sentido. Este segundo grupo me ayuda a pensar en personas que tenemos en nuestras iglesias, que vamos a usar ese mismo nombre, legalistas, porque se parece mucho a esos fariseos. Estos legalistas con los que tenemos que vivir, son personas que tienen una lista creciente de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Tienen una regla para cada cosa en su vida. Además, si tienen hijos, sus hijos viven bajo el peso aplastante de ese legalismo. Pero para ellos, Dios es un juez severo y pone estándares irrazonables sobre ellos y luego los condenan al no poderlos cumplir. Una cosa que destaca a este tipo de personas es que no hay gozo ni en sus vidas ni alrededor de ellos. ¿Cuál es el problema de estas personas? Que ellos se convierten en la medida por el cual miden a todos los demás. Si yo no lo hago, lo que yo creo es bueno y malo, se ponen por encima de la Biblia. La Biblia debe ser nuestra regla de conducta y de vida para el movimiento de la iglesia y nuestra vida individual. Pero estas personas ponen sus estatutos, ponen su forma de vivir por encima de la Biblia y ponen reglas que ni siquiera mencionan en la Biblia. Todos lo hemos sufrido en los polos del cristianismo, desde el carismatismo, pentecostalismo, hasta los ortodoxos, los ultraortodoxos. En ambos grupos tenemos legalistas. Yo, que me crié en una cultura más carismática, a mi padre le decía que se iban al infierno porque se dejaba la barba. Mi madre no se podía poner los pantalones, no se podía pintar la cara, no se podía poner un zarcillo. ¿La Biblia dice algo de eso? No. Pero inventaban tantas reglas y mandaban a la gente todos los días al infierno. ¿Cómo se puede vivir eso? ¿No? Yo me crié detestando ese tipo de evangelio. No podía vivir con eso. Y muchas veces estas personas llegan a los liderazgos de la iglesia imponiendo reglas extrabíblicas y ponen un peso sobre la gente que ni ellos mismos pueden llevar. Dentro de la secta y en el texto que nos ocupa, había otro grupo de personas. Estos eran los que la Biblia describe como los escribas. Mencionaba el verso 6 y el 16. También conocidos como intérpretes de la ley. Eran lo que podríamos llamar los teólogos y eruditos profesionales del Antiguo Testamento. Sus orígenes se remontan allí a cuando Esdras y Nehemías, que estaban encargados de traer otra vez el pueblo judío del exilio babilónico, gracias. Y estos, en principio, eran encargados tanto de copiar como de preservar las escrituras, así como luego fueron adquiriendo otras funciones, ya que, si recordamos, Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Al no haber una voz de Dios, entonces esta gente se encargaron de interpretar e instruir al pueblo. Estas personas, los escribas, estaban mezclados con las diferentes sectas que había en el tiempo de Jesucristo, entre los saduceos, los esenios, pero mayormente entre los fariseos. Estos escribas y los fariseos, ambos grupos, aquel día, entremezclados en la multitud, no estaban allí para apoyar el ministerio de Jesús y ni siquiera para aprender de él. Los escribas rechazaron
la pretensión del oficio profético como una arrogancia, ¿no? Cuando oyeron a Jesús pronunciar esas palabras del yo te perdono, su teología, su ortodoxia, les explotaba en la cabeza. ¿Por qué? Porque ellos entendían lo que decía la ley, que Dios perdonaba los pecados a través de unos sacrificios de animales. Y cuando vemos a Jesús ministrando el oficio del perdón de pecados de una manera diferente a la que ellos conocían, para ellos fue esto que pasa. No se habían enterado. Estaba todo escrito en el Antiguo Testamento, pero ellos no sabían interpretar que ese que tenían enfrente era el sacrificio perfecto que Dios había dispuesto para pagar el pecado de todos nosotros. Era un choque a lo que ellos conocían, ¿no? Percibieron la declaración de Jesús cuando él dijo perdón, una afrenta a la majestad y a la autoridad de Dios. Me gusta mucho John Frame cuando comentaba este texto, decía: es evidente que solo Dios puede perdonar el pecado, porque es contra Él y solo contra Él que los hombres pecan. El pecado es una transgresión de su ley, una contrariedad a su naturaleza, una contradicción a su voluntad y una afrenta a su justicia y santidad. Los judíos del primer siglo, el que nos ocupa en este momento, reconocían 3 niveles de blasfemia. El primero, una persona es acusada de blasfemar si habla mal de la ley de Dios. Y es precisamente esa acusación que llevó a la muerte de Esteban y a la acusación de Pablo. El segundo nivel, aún más grave, es un tipo de blasfemia que ocurría cuando alguien hablaba directamente mal de Dios. Alguien que maldecía a Dios, la ley levítica decía que debía ser muerto. Y el tercer nivel, la tercera forma de blasfemia, y aún más atroz de todas estas, tenía lugar cuando un ser humano pecador afirmaba poseer autoridad divina e igualarse con Dios. Y fue esta exactamente la forma de blasfemia que los líderes judíos dictaminaron que Jesús había cometido. Y la importancia de la sospecha de blasfemia tan tempranamente en el ministerio de Cristo fue que esta misma acusación fue la que llevó a Jesús a la muerte. Si ustedes, no se acuerdan, pero si ustedes siguen leyendo, verán que ante el Sanedrín esa es la acusación principal por la cual le matan. Eso me da pie para hablar del tercer grupo de las personas que vemos hoy en día. A esto le vamos a llamar los biblistas. No sé si le gusta ese término. Pero estos biblistas son expertos en Biblia y teología. Usted va a su casa y tienen una biblioteca inmensa de libros, de nuevas ediciones, de antiguos volúmenes, ¿no? Y se los han leído todos. Han invertido gran tiempo de su vida y energía en llegar a dominar la palabra. ¿Cuál es el problema de estas personas? Que no han permitido que la palabra les domine a ellos. El biblista, el evangelio queda reducido a un dominio intelectual del contenido bíblico y teológico. Aman la palabra de Dios, pero no aman al Dios de la palabra. Y viven de acuerdo, ni tampoco viven de acuerdo al carácter de Dios. No sé si les suena eso. Cada vez que yo leo acerca de esto, me sirve de una voz de alarma, porque yo confieso que una de mis pasiones es leer la Biblia y libros que hablen de la Biblia. Pero toda persona que se acerca a la Biblia o algo acerca de la Biblia ¿de quién nos habla? Acerca de Dios. Si ese conocimiento de Dios no te lleva a parecerte más a Dios, tienes un gran problema. Es posible que, y con seguridad, has desviado el camino del propósito para el cual Dios dio su palabra. Su palabra nos es dada primero para decirnos quién es Él. Y una vez que sabemos quién es Él, ese conocimiento debe transformar nuestra mente y nuestro corazón. Si nos acercamos a la Biblia como si nos acercamos a una enciclopedia solamente para adquirir conocimiento, tendremos un gran problema. Porque el que toma ese camino suele elevar su ego y suele separarse de los demás. No suele ser una persona agradable. Entonces, yo, la verdad es que siempre me veo continuamente preguntándome, ¿por qué leo la Biblia? ¿Por qué leo acerca de la Biblia? ¿Cuál es mi propósito? Eso me redirige en mi estudio. Y a los de ustedes que les gusta leer, también deberían hacerse una pregunta. ¿Qué motiva mi corazón
a dedicar parte de mi día, de mi día, de mi tiempo, de mis energías a leer la Biblia? ¿Soy yo diferente hace 5 años al que soy ahora? ¿Me sigo pareciendo cada vez más a mí o me parezco un poco más a Cristo? Eso es una buena vara de medir para saber si estamos perdiendo el tiempo cuando nos acercamos a la Biblia de esta manera. Era lo que le pasaba a estos escribas. Se conocían la Biblia que ellos tenían en ese tiempo, se la conocían de la pe a la pa. Un niño judío, cuando llegaba a la edad de 12 años, debía conocer el Pentateuco con punto y coma. Los 5 primeros del libro de la Biblia, que ninguno de nosotros lo sabemos de la pe a la pa, un niño judío debería saberlo. Y si se lo sabía, podía seguir estudiando para llegar a convertirse en un escriba. Así de riguroso era la disciplina de esta profesión. Y estas personas que conocían la Biblia de la pe a la pa, la letra de la Biblia, tenían la Biblia hecha vida delante de ellos, a menos de 1 metro, ¿no? La palabra de Dios hecha vida ahí delante de ellos. Tenían al Creador y no pudieron reconocerla. Jesús le dice en otra parte, vosotros escudriñáis las Escrituras, porque os parece que en ellas se encuentra la vida eterna. Pero sin embargo me tienen aquí a mí y no me creen. ¿Cómo es posible eso? Dice el verso 8, en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaba pensando. ¿Por qué razonas así? Dijo. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Ustedes tienen que entender que en el contexto proporcionado para estas personas que tenían el Antiguo Testamento, el pecado y la enfermedad, el perdón y la curación son conceptos que frecuentemente estaban interrelacionados. Los judíos del tiempo de Jesús relacionaban necesariamente el pecado y el sufrimiento, y creían que si una persona estaba sufriendo sería porque había pecado, no había otra opción. Tenían esa visión de túnel. El pecado, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la desgracia tenía que ser por un pecado, ¿no? De hecho, ese es el mismo razonamiento que veo en el libro de Job. Uno de sus amigos, Elifaz, decía ahí en Job 4:8, dice, la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. En varios textos de la Biblia hablan de curación y perdón como términos intercambiables. De hecho, lo vemos en el salmista. Por ejemplo, el Salmo 41:4 dice, sáname, porque he pecado contra ti. No entendían, o entendían que pecado, enfermedad y pecado iban indeleblemente unidos. No había manera de separar una cosa de la otra. Por eso, en la viñeta que nos ocupa, cualquier charlatán podía decir, tus pecados te son perdonados, porque no habría posibilidad de demostrar si sus palabras eran verdad o no, ¿no? Esta afirmación no se podía comprobar. ¿Qué era más fácil de los dos decir? A priori, tus pecados son perdonados. ¿Cómo ustedes saben si sus pecados no son perdonados? Pero decir, levántate y anda, era algo que sí se podía comprobar inmediatamente si era un farol o una manifestación de poder. Así que Jesús le dijo, levántate y anda, ¿no? Él le dijo, vosotros decís que yo no tengo derecho a perdonar pecados, ¿no? Vosotros, estaba implícito cuando él dijo, levántate y anda, estaba hablándole a su mente y a su corazón, a lo que ya conocían, a la forma de entender la vida, ¿no? Le dice, vosotros mantenéis como un artículo de fe que si este hombre está enfermo es porque ha pecado y no se puede curar hasta que se le perdone. Esa es vuestra forma de pensar. Pues bien, fijaos en esto, levántate y anda. ¿Y qué hizo el hombre? Se levantó y andó, ¿no? Entonces, Jesús dio la orden, el hombre es curado. A los maestros de la ley, ¿qué ustedes creen que le pasó? Le sale el tiro por la culata, ¿no? Porque si Jesús está mintiendo, ¿cómo se levanta este hombre? Tu premisa es, enfermedad está unido a pecado. Yo digo que te perdono, y para demostrar que te perdono, te levanto de tu camilla, ¿no?
Seguramente Jesús lo habrá dejado atónitos y boquiabierto a cada uno de ellos. Pero seguramente y lamentablemente les dejó rabiando en vez de reconocer al hombre que tenían delante. Al hacer esto, Jesús demostraba su autoridad y su divinidad por la forma en que ellos pensaban. Primero, demostró su omnisciencia, puesto que supo lo que estaban pensando en sus corazones y se los dijo. Y segundo, demostró su omnipotencia al curar al paralítico. Ahí tenían un problema que tenían que resolver. Si Jesús de veras había perdonado los pecados de este hombre, toda su religión ortodoxa se colapsaría y se destruiría. La forma de entender cómo Dios lidia con el pecado había cambiado. Y para eso era algo a lo cual ellos no podían dejar de aferrarse. La manera de interpretar la relación del hombre, el pecado y la enfermedad. Pero gracias a Dios que esta no fue la respuesta de todos los escribas y fariseos de la época. No todos tuvieron la misma actitud hacia Cristo. Si leemos un poco más adelante en Marcos 12, 28 al 32, veremos el encuentro de Jesús con otro de los escribas. Este oye a Jesús disertar acerca de la resurrección de los muertos, queda impresionado y le hace una pregunta a Jesús, pero lo hace sin acritud, con toda sinceridad. Y le dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? En el 29 le dice Jesús: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. El escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Este escriba tenía una actitud diferente. Había entendido el alma de la ley, el alma de aquello que ya tenía escrito. No se quedaba solamente con la letra, porque hacía una interpretación correcta de esa ley que él conocía, ¿no? Quiero llamar la atención a ustedes sobre otro encuentro que tiene Jesús. En Lucas 4:31, si ustedes buscan en su Biblia, allí verán que Jesús se acerca a un hombre endemoniado. Y el hombre endemoniado dice en el 31, o el demonio que hay dentro de este hombre dice: yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Por qué a este demonio, a pesar de saber y reconocer quién era Jesús, le manda a callar? Piénselo ustedes. 2 confesiones y a una le manda a callar. Le manda a callar porque dicho conocimiento no lleva aparejado la confianza y el anhelo de una relación de amor. Los demonios creen y tiemblan, pero no pasan de ahí. Ese mismo sol de verdad solo les endurece, al igual que a los escribas del texto de hoy. A diferencia del que pregunta quién entendía del que preguntaba en la primera porción, esa fe que ese hombre tenía era una fe racional, encontrando en el mismo sol de verdad quien derretía su corazón. Es como el sol. El sol tiene efectos diferentes sobre el barro y sobre la vela. A una la derrite y a otra la endurece. ¿Por qué? Cuando nos acercamos a la Biblia, nos acercamos a la iglesia, hay personas que rechazan el Evangelio y hay otros que son transformados por el Evangelio. Jesús explica a otro fariseo que ya todos conocemos, Nicodemo, Juan capítulo 3, y le explica allí que el nuevo nacimiento viene de lo alto, viene de arriba, del Espíritu, y es externo al hombre, no yace en su interior. El apóstol Pablo en el capítulo 8, del 7 dice: la mente gobernada por la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios.
¿Mm? Porque no se somete a la ley de Dios, pues ni siquiera es capaz. No puede hacerlo, dice otras versiones. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cómo es que mi premisa? Yo decía que Cristo exige de cada uno de nosotros, nos exige, lo busca y lo demanda esa fe. ¿Cómo es que Dios, usted dirá, Dios es injusto? Porque me exige algo que yo no tengo, no puedo dar, ni quiero dar, ¿no? Y la respuesta tan sencilla es que toda la Biblia, uno de los puntos centrales que explica allí, es que Dios en su gracia, ¿usted sabe qué quiere decir gracia? Que Dios nos da aquello que no merecemos. Por eso es que Dios en su gracia nos da aquello que no tenemos, que no podemos ni queremos darle, que es la fe. La fe es un don, es una gracia. No la tenemos. Él es el poseedor de esa gracia. Esa es la misma gracia que al paralítico le da sanidad y el perdón de pecados, al ver el tipo de fe que es más que un conocimiento intelectual, como el de los escribas. Tenemos los dos polos. Ahí tenían a Cristo, uno que creía en Cristo y otro que había leído, pero no reconocía a Cristo, ¿no? Nuestro Dios es rico en gracia y misericordia, y en Jesús la derramó plenamente. Por medio de Cristo, ese reino se ha acercado a nosotros. ¿Cómo hemos de vivir? Es una pregunta que debemos hacernos cada día. A la ley de lo que ya sabemos, de lo que hemos entendido, de lo que aceptamos como verdad. ¿Cómo hemos de vivir? En agradecimiento, diría yo. Porque ¿cómo vivíamos antes? Alejados de Dios, enajenados de Él, enemigos y viviendo contrario a su carácter. Esa era nuestra condición. Pablo se lo explica a los Efesios. Nosotros vivíamos bajo 3 poderes, los cuales no podíamos vencer en nuestra fuerza. Bajo los poderes del diablo, los poderes del mundo y nuestra propia naturaleza pecaminosa, que no quiere ni puede agradar a Dios. Pero hoy Dios ha cambiado esa situación en nosotros. Ha cambiado nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra voluntad. Eso debe significar algo para cada uno de nosotros. En nuestro día a día, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Las personas que nos rodean deben ver la obra de Dios, el fruto que da esa obra en el corazón de cada uno de nosotros. Dios ha hecho una obra salvífica basada en una relación. Primero en un conocimiento, porque todos necesitamos oír del Evangelio. Cuando oímos el Evangelio, Dios, por medio de su Espíritu, cambia todo lo que somos para obrar en nosotros una fe, como decía Eric, relacional. Y a mí me gusta siempre utilizar esta ilustración. Seguro alguna de ustedes me la han oído decir. Imagínense que Eric y yo nos vamos de viaje al Caribe. Estamos ahí en Baraja y anuncian que en el Caribe hay una tormenta tropical con un ciclón de grado 4, 5. Pero aún así, el piloto va a partir. Y Eric y yo somos estudiantes de física. Y conocemos todo lo que hay que saber acerca de ese vuelo. Conocemos a qué velocidad debe ir el avión, conocemos la presión barométrica que lleva un ciclón de grado 5, conocemos la imposibilidad de que la probabilidad de que lleguemos a salvo allí a la isla, porque somos físicos, lo conocemos, todos los elementos físicos que hay comprometidos en ese viaje, lo conocemos los dos. Eric se queda y yo me voy. Pero yo me voy ¿por qué? Porque el que pilota el avión es mi padre. Y yo sé lo buen piloto que es.
y yo llego allí al Caribe. Eric se quedó. Ambos teníamos el mismo conocimiento. ¿Qué nos diferenció? Que yo tenía confianza y una relación en el piloto. Eso mismo es el tipo de fe que Dios anda buscando en cada uno de nosotros. Si no la tienes, pídela. Porque de eso va la Biblia. De la misericordia y la gracia que Dios da a cada uno de nosotros. Que no la tenemos y no la podemos tener. Ni la queremos. Pero Dios, que es rico en misericordia, la da. Esa fe relacional. Que cree y confía en que Cristo y su obra en la cruz es suficiente para darnos perdón y para reconciliarnos con Dios. Cuando confiamos y buscamos esa fe relacional, no una fe religiosa de ritos, de venir los domingos, de hacer todo lo que hace todo el mundo, de ofrendar. No. Esa no es la fe que habla la Biblia. Es que yo confío en Cristo y Él ahora es mi Salvador y Dios es mi Padre. Por eso la Biblia utiliza todas esas metáforas que hablan de una familia. Nosotros hemos sido ingresados en la familia de Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Qué privilegio es, ¿no? Por eso mi llamado es, primero al que todavía no tiene a Dios como Padre, la invitación está hecha. Cristo ya hizo todo lo que había que hacer para que eso fuera posible. Si confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, podemos ser ingresados en la familia de Dios. Y para los que ya somos familia de Dios, vivamos un eterno agradecimiento por lo que Él ha hecho. Y que ese agradecimiento nos lleve a un amor sincero, un amor de dependencia en nuestro Dios, quien nos ama y ha hecho lo imposible para que ese evangelio se haga realidad en nuestras vidas. Amén. Oramos, Señor y Padre, gracias, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das ante tu palabra, donde podemos ver a Cristo, nuestro Rey y Salvador, aquel que tiene toda autoridad para perdonar pecados por su sacrificio allí en la cruz. Él fue la propiciación, Él fue el precio que tú exigías para que hoy podamos ser contados entre tu familia. Te he pedido, Señor, que tú sigas obrando en nuestra mente y en nuestro corazón, para que cada día la imagen de Cristo sea esculpida en nuestra mente, oh Dios, para que anhelemos una relación de intimidad, de cercanía, de dependencia contigo, oh Cristo. Gracias, oh Dios, por las personas aquí representadas, por las familias, nuestros niños, oh Dios. Confiamos en ti, el único que puedes hacer, que puede hacernos nuevos, oh Dios, por medio de tu Espíritu y tu palabra, en la cual queremos permanecer, y que esta sea lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios le bendiga.